Bueno, esto es parte de lo que ocurrió anoche en Palacio Nacional en el encuentro que sostuvo el presidente con jóvenes con motivo de su cuarto informe de gobierno. Es la primera vez que no hay un discurso ante políticos, empresarios, otros sectores de la sociedad. Sin embargo, el encuentro ha sido muy criticado, fue considerado demasiado cómodo y algo muy distinto al diálogo que se había prometido. Al final hubo un chico, ahí lo vieron, que llamó la atención porque hizo una pregunta distinta y pidió también una respuesta diferente. Se llama José Ramón Guardiola y está aquí en el estudio. José Ramón, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias, Olivia. ¿Qué sientes cuando ves la imagen de lo que dijiste anoche en Palacio Nacional? Ahora que veo el video otra vez, lo primero que pienso es que muchas cosas las pude haber dicho un poco distintas, tal vez líneas más, líneas menos, pero tristemente veo que sí fue lo más rescatable en algún aspecto de ese informe. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? En ese momento, 10 minutos antes de que decidiera pararme a dar mi opinión, no sabía que lo iba a hacer, pero había visto 1 hora y media de spot presidencial en vivo. O sea, solo había visto discursos que ya nos han platicado, discursos que no son de todos satisfactorios. Uh-huh. Y ahora que lo veo, digo, bueno, está bien, creo que sí. ¿Lograste sí, tu cometido? Al menos salió un poco del guión que estaba, pues que no nos estaba gustando a ninguno de los que... ¿Sentiste inconformidad de parte de otros jóvenes que estaban ahí, molestia por la forma que tomó esto que se prometió como un diálogo, pero que José Ramón en realidad no lo fue? Había muchas caras que expresaban lo mismo que yo pensaba, como, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿dónde está el diálogo realmente? Uh-huh. Y por la manera como era el protocolo, la mecánica, pues tal vez ninguno iba a poder hablar si no salía su nombre en la urna, pero sí veía bastante inconformidad en varios jóvenes que al final me lo hicieron saber, dijeron, muchas gracias por haber tenido ese desplante que bueno, termina siendo eso. Terminaste, digamos, poniendo las palabras ahí que muchos de los jóvenes que estaban en Palacio Nacional lo hubieran querido también decir. Me faltaron seguramente muchas palabras que muchos jóvenes quisieran decir. Claro. Espero haber como dado un poco de lo que se esperaba de ese diálogo. Uh-huh. Yo creo que el formato daba por mucho más. Uh-huh. Tenía una gran esperanza de ser algo diferente. Y simplemente no me pareció que lo haya sido. ¿Por qué decidiste ir o cómo es que terminaste yendo a este evento en Palacio Nacional anoche? Tú eres estudiante del CIDE, estás cursando la maestría en Economía, me comentabas, y eres egresado también de la carrera de Matemáticas de la UNAM. ¿Cómo fue que llegaste a este evento? Sí, justamente llevo escasas 3-4 semanas de maestría en el CIDE y ahí fue donde nos llegó la invitación a varios estudiantes de posgrados. Uh-huh. Nos hicieron saber que estaban buscando jóvenes para este encuentro. Si queríamos participar, teníamos que hacerlo saber mediante el envío de datos y alguna trayectoria, méritos académicos que tengamos. Uh-huh. Y la invitación más general era parte de CONACYT. CONACYT, a través de sus centros de investigación, quería invitar a alumnos, becarios, para tener más o menos 8 o 10 lugares en este encuentro. Ajá. Y tú decidiste ¿por qué te dieron ganas de ir? ¿Por qué mandaste tus datos? Inicialmente yo quería saber cómo se hacían las cosas. Uh-huh. O sea, quería tener como de primera mano qué es lo que estaba pasando, cómo iba a ser ese encuentro. Y vi la oportunidad de verlo tal cual en vivo de frente. Uh-huh. Y es lo que me pareció más llamativo. ¿Cuáles piensas tú que son los méritos que encontraron en ti o cuál el perfil que encontraron en ti para hacerte después la invitación? Porque eligieron, ¿no? De varias personas que dijeron, bueno, a mí me interesaría ir, después el gobierno de la República o la presidencia eligió. Me parece que los que eligen al final fueron los de CONACYT. CONACYT. Y yo envié méritos y trayectoria académica que empiezan, por ejemplo, en Olimpiadas de Matemáticas, en las que participé varios años. La participación en un programa Talentum del CIDE, encuentros en congresos, en escuelas de verano a lo largo de mi carrera, en Alemania, en Israel, por ejemplo, uh-huh. En donde pues justamente conozco muchos compañeros, muchos jóvenes académicos, universitarios, estudiantes, que
que yo tenía muchas ganas de ir a representar, muchas ganas de que tuvieran como algo de voz ahí. Entonces, ¿tú crees que CONACYT vio estos méritos en ti, este perfil, y CONACYT fue quien te eligió? Entonces, no fue la presidencia. Sí, me parece que fue elección de CONACYT. Ahora, tú pensabas decir lo que dijiste, es decir, tu pregunta no salió en la tómbola sorteada, ¿no? Me imagino que tú traías en la cabeza una pregunta que te hubiera gustado hacer. No sé si al final, cuando hablaste, dijiste lo que tenías pensado o al final no. No, al final no terminé diciendo la mitad de lo que quería decir. En realidad... ¿Qué querías preguntar? ¿Qué era lo que te habías pensado? Cuando nos dijeron que teníamos que entregar nuestro papelito a una tómbola para ver si... El papelito solo tenía el nombre. No venía la pregunta. No venía la pregunta. Pero sí nos dijeron, si quieren hacer una pregunta, entregan el papelito de la tómbola y salen sorteados, pueden hacer su pregunta. Claro. Inicialmente, cuando yo entregué mi papelito, la pregunta era completamente cargada a la academia, cómo se iba a apoyar la Academia Mexicana, claro, con todo este contexto de mi trayectoria y todo, cómo iba a ser apoyada. Incluso pensaba mencionar cosas como el recorte al CONACYT o a estos apoyos a investigación. Y completamente cargado de eso. A la hora y media que fue el diálogo, cambiaste de opinión. Cambié de opinión a la hora de ver que no era diálogo. Simplemente empecé a ver que el mencionado diálogo no tenía más que discursos como de spots que ya hemos visto. La respuesta que te dio el presidente? No tiene nada de satisfactoria por el simple hecho de que no contestó a la última pregunta, la pregunta de la academia, y que me parece que fue completamente lo contrario a pedir una respuesta diferente. No coreografiada, dijiste tú. Ajá, en ese momento dije no coreografiada, porque sí quería ver ese diálogo, salirnos del formato que estaba muy... Ajá, el formato de ver videos de spot, de entrar a la página de internet a leer lo que ya se había expuesto y cambiarlo por un diálogo. Justamente un diálogo debería tener más autocrítica, claro, más... pues este intercambio de ideas que no había y era lo que pedía con una pregunta no coreografiada, una respuesta no coreografiada. ¿Qué piensas sobre el país, sobre cómo está el país y bueno, también después de haber estado ayer en este evento en Palacio Nacional? En general me parece difícil. Claro que hay cosas buenas, cosas malas y el presidente dirá que de las cosas buenas no se habla mucho, pero hay una razón por la que se habla más de las cosas malas y es porque son las que tienen que atenderse. Entonces, en general, no puedo decir que está bien porque todavía hay un descontento muy generalizado de no ver los resultados palpables, de que sectores de la población como el que quería representar, que es el académico, no están conformes, no tienen una credibilidad hacia el gobierno. Y aunque el mismo presidente haya dicho que no viene a gobernar para ser popular, si no tiene esa credibilidad, ¿cómo va a dar los resultados? Entonces, simplemente el país no va a estar completamente bien. Sí, claro. Está muy lejos de estar bien, con una falta de gobierno que rinda cuentas. Claro. Bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho, José Ramón Guardiola, que hayas estado aquí esta noche. Gracias a ti. Y pues bueno, ahí se quedará ya registrada tu participación en este diálogo con el presidente, bueno, diálogo que no fue diálogo con el presidente Enrique Peña Nieto. Gracias, buenas noches. A ti, muchas gracias.